Buenos días, señoritas y señores estudiantes. Empezamos con la jornada del día de hoy. El día de ayer, pues, habíamos continuado, pues, realizando una revisión de la materia y, por supuesto, haciendo un análisis un tanto comparativo entre el trabajo que ustedes ya tienen realizado y el contenido del texto que nos sirve de guía. Confírmenme si, por favor, me están escuchando. Sí se le escucha, doctor. A ver, alguien que me confirme si me están escuchando, por favor. Sí se lo escucha, doctor. Sí se le escucha, doctor. A la persona que me confirmó está. A ver, déjeme ver un ratito. Ya, perfecto. Bien, entonces la misma persona, me parece que, chico, tenga la bondad de seguirnos proyectando a mitad de Ya, pantalla, doctor, tanto en ya le inglés. comparto. Ya. Mientras tanto, pues, como vemos, la cantidad de materia que se va realizando como estudio y como análisis sigue avanzando. Yo quisiera que, por favor, no se vayan ustedes atrasando porque en uno de estos días vamos a hacer una prueba de lo avanzado, de lo analizado, de lo visto y de lo estudiado. Así es que, por favor, no hay necesariamente fecha fija para la prueba. Se supone que ustedes cada día y cada jornada que vamos estudiando y vamos avanzando, ustedes van preparándose. Así es que no quisiera tener, pues, después ningún tipo de sorpresas. Este siempre tiene que estar con el proceso de estudio permanente. Bien, entonces habíamos solicitado que por favor se haga un gráfico que de algún modo implique, ¿qué nomás? El estudio de esta imagen, en donde pues nosotros, no sé si le damos un poco más de zoom a la imagen, exacto, a la imagen con el pie de página, por favor, si le podemos agrandar un poquito. Veamos si es posible. No importa que solo por el momento sea la imagen. Ya. Haciendo una situación de explicación de la imagen, ¿no? Es un plano cartesiano con abscisas y ordenadas y este sirve para ir identificando algunos elementos que de aquí en adelante van a ser definitivamente pues motivo de nuestro estudio cada vez más a lo mejor pormenorizado. Entonces, pues, si nosotros observamos, eh, tenemos en un eje la concentración plasmática, se supone que es del fármaco, a propósito de que estamos estudiando la biodisponibilidad y prácticamente ya sabemos el concepto de biodisponibilidad. Y en el otro, pues, estamos hablando el tiempo. Conceptualmente, pues concentración de fármaco en sangre en un periodo determinado de tiempo comparado con un estándar es biodisponibilidad. Espérenme un momento. Entonces, como ustedes pueden observar, de pronto, pues, se supone que al poner concentración plasmática, este gráfico intenta de alguna manera, pues, explicarnos cómo el fármaco, una vez que ha sido depositado en el sitio, es decir, se ha escogido de la vía de administración, de a poco, pues, sobre todo cuando se utiliza la vía oral, empieza a hacer su llegada al plasma y a través del tiempo se va a ir concentrando poco a poco hasta alcanzar en un determinado tiempo concentraciones bastante importantes, pero al mismo tiempo, una vez que se produce esta concentración, evidentemente esto no es un asunto, digamos, pues estático, más bien esto es un proceso que deviene en el hecho de que una vez que ha llegado a un determinado nivel de concentración,
el fármaco en sangre termina siendo entregado al sitio donde tiene que actuar. Digamos, si es que es, por ejemplo, el cerebro. Entonces, el fármaco de la sangre tendrá que pasar pues a través de la barrera hematoencefálica, que sobre todo pues representada por la neuroglia y inicialmente por el endotelio capilar de los vasos sanguíneos cerebrales, rumbo hacia la neurona. Entonces, de a poco decía, este proceso va a ir provocando una concentración cada vez más importante en el tejido, ya donde va a ser su efecto y acción. Y una vez que de pronto llega a un máximo de nivel de concentración, evidentemente este efecto se va a ver en mayor intensidad. Pero a medida que pasa el tiempo también, el fármaco está programado para que una vez que cumpla su proceso, una vez que cumpla su, si se quiere, pues cometido, empiece a retirarse, ¿no es cierto? Ya un tanto desactivada esta droga hacia nuevamente el torrente sanguíneo y a seguir su paso. Recordarán que ya hemos estado repitiendo en algunas ocasiones hacia el hígado a través de la sangre para su desactivación definitiva y a su vez posteriormente nuevamente a sangre para ir al riñón para su eliminación. Esta es más o menos la secuencia que se tiene que ir de pronto dibujando ya y esquematizándose mentalmente en ustedes. ¿Qué otra cosa es que nosotros estamos viendo? De que efectivamente, pues, esto da lugar a que en función de tiempo, el efecto de la droga, pues, tenga un periodo importante de duración, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso concreto que está graficándose, por favor, confírmenme si me están escuchando. Sí, doctor, sí se le escucha. A la persona que me devuelve el confirmado, yo le escucho muy lento, muy bajo. No sé si estoy mal con mi. Ahí, por favor, confírmeme nuevamente. Sí se le escucha, doctor. Perfecto, ahí sí estamos bien. Ya, entonces decía que cuando ustedes observan que apenas empieza a ingresar la droga en el plasma, las concentraciones obviamente son bajísimas, por no decir de cero, pero de todos modos, pues en la medida que va pasando el tiempo, ¿no es cierto?, se va incrementando esta concentración de droga en sangre o en el plasma, hasta que en el gráfico que ustedes están observando llega aproximadamente de 0 a 4, ¿sí? Podría ser microgramos de fármaco. Y todo ese periodo que todavía, pues ustedes ven, se toma para ir concentrándose, se llama el periodo de latencia. Y el periodo de latencia justamente se caracteriza porque aún no se siente o el paciente no siente el efecto del fármaco. Si es un analgésico, por ejemplo, y está con cefalea, todavía se ha tomado el fármaco, pero no existe una situación que le permite al paciente decir que empieza a aliviar su dolor. Recién cuando ha pasado este periodo de latencia y la droga ha superado los 4 microgramos o nanogramos, dependiendo del fármaco, de pronto empezamos a ver que ya, digamos, empieza a su vez se continúa concentrando en plasma y evidentemente los valores de concentración van aumentando a 6, a 7 y 8. Y ustedes verán que cuando llega a 8, ¿sí? A 8, se ha logrado el máximo de concentración posible de la droga en plasma. Pero ya a partir de 4 no sé si decir 2 o 1, prácticamente empieza pues un trayecto de curva que no solamente de pronto se identifica, como ustedes pueden ver a su lado derecho, como área terapéutica, y ahora área terapéutica que se continúa con un área tóxica. El área terapéutica prácticamente, pues ustedes ven, se caracteriza porque cómo se refleja en el paciente, como que ya inicia la acción, es decir, empieza a sentir un alivio del dolor y a medida que pasa el tiempo, este alivio cada vez más intenso se vuelve. Y hasta que a un momento dado, pues, el paciente refiere que ya no siente dolor de cabeza. Asimismo, pues, ya pasa una
concentración que va a posiblemente de 7, digamos de 6,5 en adelante, a 7 y 8, que inclusive ya supera por completo el área terapéutica y se inmiscuye en lo que se denomina área tóxica, que si bien es un periodo relativamente corto, en donde ya está todo esto calculado de que aún siendo área tóxica no corre riesgo el paciente, porque esto generalmente se tiene que dar con todos los fármacos, pero que se nota claramente que el alivio es total, definitivamente total. Mientras esto sucede en el eje de la concentración plasmática, si ustedes observan en el eje del tiempo, este ha seguido de pronto un proceso que va caminando en el tiempo. Mientras en el inicio, cuando no se sentía nada, este tiempo recorrido que podría ser 1, todo esto constituye el periodo de latencia. A partir de que ya se inicia el área terapéutica o el alivio del síntoma del paciente, se inicia el llamado periodo terapéutico. Entonces, este periodo terapéutico empieza en 1 o 1,5, digamos, y va a 2, a 3, ¿no es cierto? A inclusive 5,5 horas podría ser, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tiempo en que prácticamente el paciente refiere a ser aliviado por completo su dolor, digamos su dolor, en este caso su cefalea, y por supuesto, esta es una situación que nosotros tomamos en consideración. ¿Para qué? Para saber que a su vez, les decía, la droga una vez que ha hecho efecto empieza a abandonar el sitio de acción y por supuesto empieza también conjuntamente a bajar un tanto de pronto la acción, como decíamos, del fármaco y llega a un punto más o menos a las 5,5 horas en que probablemente ya la concentración de la droga tanto en el plasma como en el sitio de acción, ha bajado a tal nivel que el paciente puede decirnos que nuevamente le está regresando el dolor. Mucho más todavía, ya ha pasado las 5 horas y media, ya ven el periodo de 6, de 8 horas, prácticamente ya la concentración ha abandonado lo que consideramos área obviamente tóxica, pero también el área terapéutica. Y ahí es donde el dolor se reinstaurará nuevamente. La explicación va porque a través de este gráfico entendemos el por qué los fármacos están prácticamente pues programados para ser administrados de manera consecutiva cada cierto tiempo. Esto está medido, esto está estudiado en miles y miles de determinaciones hasta que al final decimos, por ejemplo, perdón, el acetaminofén debemos dar a tomar una tableta de 500 miligramos en el caso de los adultos cada 6 horas. Posiblemente el ibuprofeno, que es un AINE, que tiene triple acción, está destinado, o más bien dicho, está determinado para que se tome cada 8 horas. De pronto, pues, hay ciertos fármacos antihistamínicos como la cetiricina o tal vez la loratadina, que generalmente se utilizan y se administran una dosis y luego las siguientes cada 12 horas. Justamente esta es la explicación que nosotros manejamos y todo esto es factible, por supuesto, a través de sendas mediciones en diferentes tiempos de la concentración de la droga, de pronto pues en el plasma sanguíneo. Pregunta, ¿se entiende o de alguna manera se necesita más explicación de lo que hemos trabajado este instante? Por ejemplo, a ver, ¿estamos cuántos? 39. Están 38 personas asistiendo a clases. No sé qué es lo que está pasando. A ver, Carmit, a ver, ¿qué dice Camila Brito? ¿Qué dice? ¿Se Sí, entiende la sí, explicación? doctor. Muy bien, de hecho. Yo le quería preguntar, es un gráfico estándar, ¿no? O sea, como que para aplicar y ver el tiempo para todos los fármacos. Por Así eso es, así ay, es. ay. Esta es la interpretación gráfica de cómo irán variando, obviamente, dependiendo del fármaco que se estudie o se analice. Recuerden de que hay, por ejemplo, fármacos
que utiliza una sola dosis cada día, lo que implica que, por supuesto, la interpretación, si queremos en la misma orientación de este gráfico, será diferente porque probablemente el periodo de latencia, es decir, el periodo en que el fármaco llegue a concentrarse en el plasma, va a durar más, pero asimismo el periodo del área terapéutica y obviamente no tanto el área tóxica, porque si no pondría en riesgo la vida del paciente. Ese periodo siempre será medido para que dure lo menos posible, aunque el efecto es lo máximo ahí. Pero el área terapéutica será extendido, imagínense, si es que es cada 24 horas, probablemente en 23 horas, por lo menos, ya que en la primera hora probablemente pues el periodo de latencia se haga presente, pero así es. A ver, Alexandra Ayala, por favor, deme su criterio sobre lo que estamos intentando explicar. Sí, se me escucha, doctor. Sí, sí, le estoy escuchando. Sí, ya con lo previamente leído sobre el tema, ya habiendo visto el gráfico y aparte con su explicación, yo ya le entendí mejor al tema porque un poco daba entre el área tóxica cuando le vi un poco más arriba la concentración plasmática, pero usted ya explicó que a pesar de todo eso, el riesgo es mínimo porque existe mayor área terapéutica, así que yo ya tengo claras mis dudas ya. Bueno, sigamos una pregunta más. Carlos Campaña, por favor, un criterio al respecto. Sí, doctor, yo creo que esto ya ha quedado bastante claro y había visto igual en un gráfico que esto también se divide en un área de absorción y un área de eliminación. La absorción siendo hasta el pico y la eliminación partiendo desde el pico de la curva hasta que ya se elimina prácticamente la droga. Así es. A ver, en esto, pues, a propósito, es una excelente aclaración. Nosotros estamos viendo por el momento en nuestro proceso de aprendizaje. Espérenme un ratito, por favor. Bien, retomamos. Decía que efectivamente la observación que acaba de hacer su compañero es muy a tiempo y muy pertinente. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, nosotros estamos hablando de un concepto que ya empieza a ir un poquito más allá de la primera etapa que está en estudio, que es la absorción. Es decir, la llegada del fármaco hacia el plasma o hacia la sangre es definitivamente pues un inicio de un nuevo proceso que ustedes ya han revisado y han hecho también sus organizadores, como es el transporte y distribución. Entonces, ¿qué es lo que estamos de pronto claros en que está sucediendo antes de este plano cartesiano? Que se dio un proceso de absorción y que el fármaco, si es que es por vía oral, atravesó la cavidad oral, la orofaringe, el esófago y el estómago. Luego del estómago
en una instancia que varía entre 45 a 60 minutos, empieza a provocar una suerte de tránsito gastroduodenal. Y cuando pasa en este tiempo hacia el intestino delgado, en concreto todo el intestino, pero particularmente la primera porción que es el duodeno, ahí recién empieza a concentrarse el fármaco mezclado con todos los elementos que nosotros conocemos existen en estos sitios, de pronto para provocar una suerte de absorción a través de la mucosa y ahí recién llegar traspasando la mucosa a la circulación, yo decía, capilar portal, porque hacia allá es que va, ese es el camino, digamos, a seguir para llegar finalmente al plasma, ¿no? Y obviamente la circulación general. De tal modo que nosotros estamos muy conscientes que cuando se administra un fármaco, por lo regular, no es que necesariamente exista por esta situación de orden anatómico y fisiológico, digestivo, una acción tan inmediata. Siempre deberá esperarse por lo menos entre una hora, hora y media para recién observar que el paciente, una vez que ha logrado concentrar la suficiente cantidad de droga en el plasma y haya superado lo que nosotros conocemos aquí como periodo de latencia, empiece a sentir de pronto el efecto de la droga, si es que es para el dolor, lo más gráfico, el alivio del dolor de cabeza o la cefalea, ¿no es cierto? Entonces eso es importantísimo reconocer, porque salvo las dos excepciones que ustedes ya saben y que habíamos analizado, cuando se administra por vía sublingual, cuando la droga pasa directamente al plexo venoso, en el caso concreto sublingual, ¿no es cierto? Y a partir de eso se viabiliza muchísimo más rápido la circulación sanguínea y llega a su destino final, como en el caso concreto de la nitroglicerina, para el tratamiento de la, de pronto, angina de pecho, ¿no? O la situación de espasmo coronario que se produce. Y en el caso muy concreto también de la administración por vía rectal. La vía rectal, pues ustedes conocen, tenemos el plexo venoso o de pronto hemorroidal y sucede algo parecido. Claro que está un tanto más lejano, pero la droga pasa directamente a la circulación. En los dos casos se obvia la circulación, en este caso pues portal y por ende el paso por el hígado. En los dos casos pasa directamente a la circulación general. Ahí el efecto se acorta muchísimo y los efectos se producen digamos, en cuestión de pocos minutos. Entonces, eso es una situación muy importante a tomar en consideración, ¿verdad? La otra cosa que finalmente, pues, si nosotros analizamos el instante en que, digamos, la máxima concentración en plasma empieza, pues, y se alcanza en el área tóxica, en la cúspide, en la curva, nosotros pues tenemos que asumir que ya una vez que ha pasado el tiempo que ustedes ven el área tóxica es relativamente corta, el fármaco utilizado en esos niveles empieza a desplazarse ya una vez que ha cumplido su función, aunque de pronto todavía tendrá su estancia, ¿no es cierto? Y cumplirá lo que es el área terapéutica. Y cuando ha pasado el tiempo que nosotros estipulamos como posible ejemplo de 5 horas y media, ¿no es cierto? Ya ahí sí definitivamente pues el fármaco francamente empieza a abandonar el sitio de acción, ir a la sangre y a través de ella llegar al hígado, decía, para su metabolismo, se produce la metabolización y posteriormente, por supuesto, a través de la misma sangre llegar al riñón para su eliminación. De tal manera que este proceso ya visto de manera dinámica, o sea, visto ya no tanto en cámara lenta como estamos tratando de explicar, se produce al mismo tiempo. Es decir, cuando se toma una tableta, de pronto hay el periodo de latencia, se absorbe, llega al nivel que deseamos, pasar a una hora, hora y media, empieza el efecto. Este efecto al máximo dura tal vez una hora, como que un alivio completo, y claro, después todavía persiste el alivio, pero de a poco que va pasando el tiempo, como que ese alivio se mantiene hasta cuando llega a un punto, 5 horas y media, y empieza a sentirse tal vez el nuevo proceso de ya
reiniciarse la sintomatología. Y decimos esto entonces es el límite para tomar la nueva dosis para que el efecto sea en cadena, es decir, la droga que ya cumplió su función se empieza a viabilizar, a retirar del sitio, pero ya le empieza a llegar la nueva droga, la nueva dosis de la droga, ¿no es cierto? Y por eso es cada 6 horas, cada 6 horas, cada 6 horas, está calculado perfectamente que cuando se toma de esta manera, el alivio va a ser permanente, porque con cada dosis que se tome, con cada tableta que se tome para el dolor, se produce la misma curva. Mientras tanto, si es que siguen llegando más cantidad de fármaco, más droga, es obvio que los otros procesos tienen que seguir permanentes. Tienen que seguir saliendo, tiene que ir siguiendo al hígado, tiene que seguirse biotransformando, tiene que volver a la sangre y luego pues tiene que seguirse eliminando. Porque de no ser así, prácticamente pues empezaríamos a ver que hay un acúmulo peligroso de la droga en su concentración a nivel plasmática y por supuesto este proceso de pronto pues a nosotros nos guiaría a una intoxicación o envenenamiento. Por eso es que cuando nosotros iniciamos un tratamiento farmacológico, siempre tenemos que preguntar al paciente si tiene algún problema hepático. Nosotros llamamos las patologías del hígado, hepatopatías, porque si es que hay alguno de esas situaciones, debemos considerar mucho de que el proceso de metabolización no va a ser tan eficiente. Por tanto, a lo mejor tengamos que extender el plazo para la siguiente dosis, porque de lo contrario, si no tenemos un hígado que nos desintoxique del fármaco y le transforme para ser eliminado por el riñón, vamos a sufrir posiblemente una concentración excesiva de fármaco en sangre y eso es un riesgo de envenenamiento o intoxicación farmacológica. Lo mismo se hace con respecto a los pacientes que tienen algún problema del riñón, que tienen una nefropatía. Cuando eso sucede, se valora muy bien la posibilidad de que si es que la filtración renal no es adecuada, prácticamente pues también se da el mismo proceso de, en este caso, acúmulo del fármaco que no va a poder ser eliminado de manera eficiente, ¿no es cierto? Hay un represamiento de procesos y evidentemente pues esto puede tener consecuencias de pronto graves para el paciente. Entonces, esta es la aclaración adicional a propósito de que su compañero, lógicamente, pues tuvo esa inquietud. ¿Alguien está tratando de, encendió su micrófono o está tratando de darme algún mensaje? ¿Alguna otra pregunta, por favor? No sé si se entendió esta última explicación. Doctor, yo tengo una pregunta acerca de Claro. la administración. En sí, ¿cuántos son los tratamientos farmacológicos para el área oncológica? ¿Ya? La toxicidad sería mucho mayor, ¿no? Y siempre Bueno, se alcanzaría un nivel, como usted dice, peligroso a nivel celular. bueno, no es tanto por esa vía lo que se constituye un tratamiento oncológico en una amenaza. El problema del tratamiento oncológico es que los fármacos son tan tóxicos que no están perfectamente de pronto ubicados o no tienen una delimitación adecuada de a qué tipo de células nomás tienen que atacar. Resulta de que las células cancerosas desgraciadamente se difunden de manera difusa en distintos sectores del cuerpo, ¿no es cierto? No es posible hacer un rastreo perfecto y, perdón, decía que no es posible hacer un rastreo perfecto de en dónde nomás se ubican, por lo que la intención al utilizar estas células, más bien dicho, de estos fármacos altamente tóxicos, son sistémicos y resulta de que si bien están destinadas perfectamente para destruir esas células, pero al mismo tiempo, dada la elevada toxicidad que tienen los fármacos, también van destruyendo otras células que no tienen nada que ver con el cáncer. Y por eso es que luego de las quimioterapias, por ejemplo, pues ustedes han escuchado, no sé si han visto también, que el paciente queda como devastado y pierde el pelo y de pronto, pues, de pronto ya estoy viendo que nos queda un minuto. Entonces, esperemos que para iniciar con con la nueva sesión.